Global TV y TVmática presentan. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ya listos para iniciar una nueva semana. Ya en noviembre comenzó a rodar y en el caso de Maracaibo, algunas personas sienten que hay feria. La feria que para el zuliano siempre fue un motivo de fiesta, de participación por la fe, la devoción por la chinita. En estos días la gente está muy ocupada porque, para echar gasolina cuando hay, las colas son largas, muy largas, y otras tantas cosas que están en el alma, en el sentimiento, en el sufrimiento. Pero bueno, ahí está. Una noticia interesante es que parece que se pusieron de acuerdo en relación al anuncio que hizo el alcalde de cierre de varios centros comerciales. Dijo el alcalde, que es que los propietarios, los condominios no habían acatado el llamamiento para reunirse, para participar, para involucrarse en la solución. Y entiendo que ya están de nuevo acordados. Es importante entender, por supuesto, hay que hacer que funcionen las normas, las leyes, las ordenanzas. No sé cuál era el caso, pero las imposiciones, distinto al ejercicio del Estado de Derecho, al cumplimiento de las normas, es una arbitrariedad. Así que celebramos que se hayan puesto de acuerdo y no hayan cerrado como estaba previsto esos centros comerciales, porque esto representaba más desempleo, una situación mucho más gris para tanta gente que depende de la actividad comercial, y los clientes, los compradores, que tienen como un centro de compras esa área del casco urbano. No en balde, pues eso se fue llenando de kiosquitos de las aceras, las calles, fue proliferando ese tipo de venta informal, ilegal, un verdadero desastre, lo que allí se fue constituyendo para hacer muy feo el centro de Maracaibo. Hoy está feo, pero feo porque quitaron todas esas cosas que eran instalaciones fijas, de hierro, de concreto, y entonces están todos los escombros, la huella de lo que allí hubo, pero es un buen inicio. Así que por ahora yo, a pesar de lo feíto de esos escombros, diríamos que están mucho mejor. Hay cosas que uno está recordando que existen, se las está viendo, la fachada de los edificios que bordean la Avenida Libertador, ese rostro que recibe la brisa del lago, pues estaba cubierto por ventorrillos, por tantas cosas. Y ojalá se animen los propietarios a pintar, ojalá haya condiciones. La ciudad está fea, gris, triste, y hay que recuperar eso. Todos son ciclos. En algún momento pues vendrán nuevos ciclos, nuevas condiciones, y las sociedades nunca mueren, están allí permanentemente renovándose. Y siempre pues uno nunca sabe cuándo llega el momento. Hay unos cambios, algunas cosas hay que provocarlas, hay que promoverlas, y sobre todo hay que estar siempre preparándose en esa participación de buen ciudadano, haciendo que las cosas sean un poco mejor. Estaba escuchando esta mañana acerca de los colegios privados que están haciendo denodados esfuerzos para mantener la plantilla de educadores. No es fácil tener trabajadores de cualquier área, pública o privada, porque no alcanza el ingreso. Le pagan, 4.000 bolívares mensuales, tienen que pagar transporte, tienen que pagar alimentos, tienen que hacer muchísimas cosas, ir convenientemente vestidos, y eso es imposible. De manera que en los institutos privados, los representantes están interesados en que sus hijos obtengan eso tan importante que es la educación con calidad. Entonces han llegado a acuerdos los padres y representantes para pagar unos complementos a su educación, pagarle algo extra, incluso en moneda extranjera, a los profesores, y eso es correcto. Ojalá que todos lo pudieran hacer. Ojalá que salvemos que no siga ese escape de recursos humanos, sobre todo los profesionales, los maestros, los técnicos. Y por cierto,
y quiero de nuevo recordarle al gobernador que ha dicho que se resolvió el problema de la electricidad. Ciertamente tenemos días donde las cosas están bastante mejor. Incluso algunas áreas no han tenido corte eléctrico, algunas variaciones de voltaje, pero de verdad que nada que ver con la crisis como la teníamos, que ya la ciudad estaba llena de ofertas de vendedores de plantas. Venían de Caracas, de Estados Unidos, de la China, avisos. Usted veía avisos en las redes sociales vendiendo plantas como la solución para reponer esa energía que no llegaba por el sistema convencional. Bueno, pero la noticia para la gente que decidió poner plantas en edificios o casas es que el gasoil es un problema bastante complicado. Necesita una permisología especial donde se dispone del depósito. Eso necesita una barrera por si acaso se derrama. Eso es espacio muy amplio. Generalmente los edificios no disponen de esos espacios. Así que es probable que algunos tengan plantas con gasoil, pero es ilegal porque no tienen la permisología. Entonces es todo un problema serio. Las menos complicadas son las de gas, pero parece que tampoco hay gas así como que disponible. Lo ideal es que tengamos el servicio eléctrico, el que siempre tuvimos, el buen servicio. Y por esto, el señor gobernador y las autoridades de Corpo L hagan algo urgentemente, lo hemos dicho muchas veces, y lo comentamos porque la gente que trabaja allí se nos acerca, nos han dicho, ingenieros, por favor, ya en estos días se estaban despidiendo dos más, un técnico, un ingeniero que se van, alguien me dijo que se iba hasta para Israel, uno, o Argentina, no sé, porque son recursos humanos que estamos perdiendo, muy difíciles de reponer. ¿Cuántas horas, hombre, cuánto conocimiento se está yendo? Y entonces eso va a quedar con poquísima capacidad para emprender todo lo que tiene que ver con mantenimientos, con resolver problemas puntuales, para cambiar equipos, que hay que hacerlo. Ciertamente, señores autoridades, presten atención, hagan lo que puedan, lo que esté a su alcance, para que eviten que los trabajadores que nos quedan en Corpo L se vayan, y en fin, en muchas áreas. Yo he estado en edificios donde hay clínicas y hay que ver, no va subiendo las escaleras y cerrado consultorios donde antes había una vigorosa presencia, los pacientes, los médicos. Y en los centros médicos también faltan muchas cosas. Faltan herramientas para cumplir con esa actividad y falta el recurso humano que se está yendo. Entonces, este es un asunto muy complicado. Hay que resolverlo cuanto antes. Hay algo de fondo que tiene que ver con la política nacional. Sin eso, pues no habrá solución, simplemente pañitos de agua tibia. Eso es así. Bueno, y otro asunto muy comentado es lo que está ocurriendo allá en el llamado arco minero. Resulta que desde hace días se viene denunciando que allí hay una intromisión de factores delincuenciales. Tienen que ver con la minería ilegal o la participación de personajes muy reputados en el mundo del crimen, que están sacando el oro, sobre todo, bajo cualquier método. También ahora tenemos el coltán, un mineral muy apreciado en el mundo de la tecnología. Y entonces se decía que estaba participando allí, que alguien, alguna institución había propiciado que el Ejército de Liberación de Colombia, el ELN, estos guerrilleros que no se han acogido al proceso de paz, estuviesen allí. Bueno, ya tenían control, las arbitrariedades, los abusos propios de este tipo de personajes criminales, hizo que se reclamara, se hiciera público. Hay denuncias de muchísimas personas de esa comunidad, que incluyen lo que ha dicho el diputado de Gracia y Andrés Velázquez, quienes, por cierto, han sido amenazados por el propio presidente. No sé qué va a pasar allí, qué habrá al respecto. Es difícil porque no tenemos acceso frecuentemente a las fuentes, a los organismos para que informen, que es un derecho no del periodista, sino del público, del venezolano, de la sociedad. Pues allí hubo un enfrentamiento. Unas patrullas de la Guardia Nacional fueron emboscadas y hay por lo menos 4 muertos, se dice, unos 11 heridos, y parece que en las últimas horas quizás habría muerto alguien más. Bueno, aquí interpelamos a las autoridades civiles, militares. ¿Qué estará sintiendo ahora la familia de esos fallecidos? Pero ¿qué piensa además la familia institucional, la familia de la Guardia Nacional, la familia de las Fuerzas Armadas?
se van a dejar acorralar, vamos a permitir que el país se anarquice. ¿Qué nos va a importar? Los gobiernos son una coyuntura, son un accidente, algunas veces corto, un poco más prolongado, pero todas las cosas pasan. Prevalece ese país que todos llevamos dentro, ese país con su tierra que pisamos, con el ambiente que admiramos, con el sol, con el lago, los ríos. Son 950.000 kilómetros cuadrados que tienen bellezas como el Salto Ángel, como sus llanos, sus montañas andinas cubiertas de nieve algunas veces, campos que nos dan frecuentemente su generosidad en alimentos, todas esas cosas hermosas de este país, esa variedad de climas, de regiones, de suelos, esa variedad de gente. Venezuela es un crisol, por esto hablar de inmigración, hablar de indígenas, eso no cabe en países como Venezuela. Esta es una mezcla. Aquí están los venidos de Europa y todos esos apellidos, todos, Maduro, Briceño, García, González, Salazar, Bracho, cualquiera sea, no son apellidos indígenas. En algún momento de esa historia genética vino alguien de esos lugares remotos y se vino generalmente a buscar en la tierra prometida un destino mejor. Después de la Segunda Guerra Mundial muchísimos, y en la Primera Guerra Mundial también, y Venezuela se fue formando, y si echamos para atrás, la propia gesta libertaria, la presencia de Simón Bolívar. Simón Bolívar era ¿qué? Mulato, indígena, era español, un español nacido en Venezuela, de padres españoles, en fin, todos eso es la historia. Entonces no podemos odiar a los españoles o amar a... No, se trata de una conformación de raza preciosa que aquí se desarrolló. Es como en la ganadería estos procesos, el nuestro fue natural y tenemos regiones con una presencia de portugueses, de italianos, de españoles, de gente que vino de Latinoamérica, que también son producto de esa migración. Así ocurre. Hay zonas en Perú que están pobladas prácticamente por japoneses o descendientes de japoneses. Bueno, tuvieron un presidente de origen japonés, Fujimori. Esa es la historia. Sí, bueno, vamos a incluir a Huacaipuro, claro que sí. Pero José Leonardo Chirino vino de África en su momento, alguien que originó a un José Leonardo Chirino. Entonces se dicen muchas mentiras, hay mucha manipulación en relación a este tema del país, del sentido de pertenencia. Tenemos que defender la unidad de todos. Tenemos que defender el encontrarnos en algún momento, la coincidencia, no para compartir un mismo punto de vista, sino para compartir un mismo país con opiniones diferentes que podamos sacar adelante con el buen propósito de esa sinergia, hacer posible que una idea de un tipo, de A, B, C, en lugar de ser mala, para descartarla, para destruir a quien la propone, sirva para revisarla, para confrontarla con esta, para unirla a esta otra y amalgamadas construir las bases para relanzar este país que tiene muchísimo futuro. Hoy, podemos hablar de hoy, ayer ya pasó, ya no podemos resolver los problemas de salud, la gente que tiene diabetes y no tiene medicamentos, todo esto, hay que buscarlos hoy para que no siga muriendo la gente. Hay que buscar hoy el encuentro entre los venezolanos, los chavistas, los no sé qué cosa, todas esas cosas, en la oposición uno y otro, todo esto es necesario entenderlo para poder entonces imponer lo más relevante, que es el país que comienza hoy. Con el ayer yo no puedo hacer nada. Ese es tiempo transcurrido. A partir de este momento, a las 12 y unos tantos minutos, podremos intentar cosas, podremos avanzar, podemos planificar, podemos hablar dentro de una hora, dentro de unos días, dentro de un año, pero no podemos decir, bueno, ayer, antier, lo que no hice, etcétera. Eso no es revisable. Conforma, por supuesto, una experiencia, etcétera, pero más nada, es hoy. Y por eso hoy a esta hora les decimos que la pasen muy bien, mañana nos encontramos. Chao.